Mientras el conflicto entre Israel y Hamás continúa cobrando víctimas en la Franja de Gaza, los funcionarios palestinos aseguraron que no se rendirán. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania llegó a Israel para ayudar a un alto el fuego inmediato. Un portavoz del movimiento islamista Hamás aseguró que un cese de hostilidades probablemente tenga lugar muy pronto. La ola migratoria en el enclave de Ceuta, en España, parece estar controlada luego de que más de 8.000 migrantes africanos intentaran entrar de forma irregular a España nadando. ONGs denuncian que las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos humanos de los migrantes y la organización Amnistía Internacional le pidió a Marruecos dejar de usar a sus propios ciudadanos como peones de un juego político. La ola de protestas antigubernamentales en Colombia entró en su cuarta semana cuando sindicatos, grupos estudiantiles y varios ciudadanos acudieron a marchas para exigir un cambio social en medio de conversaciones intermitentes entre el gobierno y los organizadores de la huelga. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo con el conflicto entre Israel y Hamás, donde no cesan las hostilidades a pesar del llamado urgente de la comunidad internacional. El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, manifestó este jueves su solidaridad con Israel y pidió un alto el fuego. Por su parte, un portavoz de Hamás aseguró que un cese de hostilidades probablemente llegue pronto. Las víctimas han sido 12 muertos del lado israelí, mientras las autoridades sanitarias palestinas reportan 228 fallecidos en su territorio. En las calles de Gaza velan a un periodista de la emisora Al-Aqsa de Hamás. Youssef Abu Hussein murió durante un bombardeo nocturno, mientras los sobrevivientes asimilan los daños en medio del dolor. Ellos no estaban luchando. Estaban preparando el almuerzo en la cocina cuando el golpe cayó sobre la cocina y los mató y los quemó. ¿Qué ha hecho una niña de 3 años para merecer morir quemada viva en la cocina? Mientras que mi hermano y su esposa estaban hechos pedazos. En otros países árabes mostraron su solidaridad hacia el pueblo palestino. Hoy enviamos un mensaje claro al mundo de que el pueblo palestino no está solo y que los estamos apoyando. Su causa es nuestra causa. Los derechos de los palestinos son los derechos de los tunecinos. La sangre palestina y la tunecina es una, y no olvidaremos esta historia. Mientras en Israel no hay intenciones de desescalar los ataques hacia la Franja de Gaza, la comunidad internacional pide al gobierno israelí que baje la intensidad de la ofensiva. Pero la lectura del primer ministro es distinta. Dijo que está determinado a continuar hasta garantizar la paz. Para el presidente de la Autoridad Palestina, Israel está cometiendo crímenes de guerra. Y aunque las autoridades del grupo Hamás prevén que en pocos días existan las condiciones para un cese el fuego, los bombardeos israelíes y el lanzamiento de cohetes por parte de Hamás continuaron durante el día y la noche del miércoles. Y vamos ahora hasta Europa, donde continúan las reacciones sobre la ola migratoria que intentó entrar de manera irregular a España desde Marruecos. Ante esto, las tropas militares españolas siguen patrullando la frontera con Marruecos para evitar la llegada de más migrantes. Desde que miles de ellos intentaron cruzar la frontera entre España y ese país africano a través del enclave de Ceuta, la actuación de la policía y del gobierno español ha sido cuestionada. ONGs denuncian que las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos humanos de los migrantes. Esta frontera, que es una puerta a Europa, lleva décadas reforzando su seguridad a través de los acuerdos entre España y Marruecos para tratar de impedir esta migración irregular. Lo repasamos con Mar Romero Sala. Una valla que desemboca en el mar y que separa irremediablemente el norte global del sur global. Es la frontera entre Ceuta, el enclave español en el norte de África, y Marruecos. 11 kilómetros vigilados por las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Su objetivo: impedir la migración irregular desde el continente africano hacia territorio español. Son casi 3 décadas de colaboración entre España y Marruecos, una colaboración que consiste en externalizar las políticas migratorias hacia Marruecos para contener la llegada de migrantes a cambio de altas sumas de dinero. El primer acuerdo entre los dos países fue en 1992. Un año después se instalaron las vallas que separan Ceuta de Marruecos. Y en 2002 terminó de instalarse un sistema de alta tecnología para controlar la frontera.
Desde entonces, las vallas no han dejado de crecer. Esta misma semana, el gobierno español aprobó una partida de 30 millones de euros para este tipo de cooperación con Marruecos. Uno de los puntos más polémicos de los acuerdos son las llamadas devoluciones en caliente, el retorno de migrantes inmediatamente después de cruzar irregularmente la frontera. Algunos sistemas de justicia internacionales lo consideran una práctica ilegal, al no esperar a determinar si los migrantes tienen derecho a asilo o no antes de volver a expulsarlos, pero que en España se permite por los acuerdos bilaterales con Marruecos. Estas devoluciones solo se consideran legales si los migrantes son mayores de edad y se detectan en su intento de cruzar la frontera. Unas premisas que organizaciones de derechos humanos denuncian que no se han cumplido con la reciente entrada masiva de migrantes, entre los que se cuentan 1.500 menores de edad, de los cuales muchos, según estas denuncias, habrían sido devueltos en caliente a Marruecos. Y vuelve a juicio el expresidente francés Nicolas Sarkozy, que será juzgado por haber superado el techo de gasto autorizado en la campaña de las elecciones presidenciales del año 2012. Sarkozy, de 66 años, fue condenado a inicios de marzo a 3 años de cárcel, uno de ellos firme por corrupción y tráfico de influencias, pero apeló inmediatamente el fallo, lo que dejó en suspenso el cumplimiento de esta pena. En este nuevo juicio, de ser declarado culpable, podría ser condenado a 1 año de prisión y a tener que pagar una multa. En Colombia, las protestas ciudadanas llegan a su 4ª semana en medio del descontento de gran parte de la población hacia el gobierno del presidente Iván Duque, la desigualdad y la falta de oportunidades en el país. Ayer los colombianos volvieron a manifestarse en varias ciudades de la nación, como en días anteriores. Las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, aunque hubo disturbios en varios lugares y nuevas denuncias de violencia policial. Según ONGs, 40 civiles han muerto durante las movilizaciones y, por otra parte, el presidente Iván Duque nombró a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como la nueva canciller del país en reemplazo de Claudia Blum, quien renunció la semana pasada en plena crisis. Quiero designar a nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, como nueva canciller de la República. En esta oportunidad me corresponde a mí mantener ese cargo de la vicepresidencia, pero asumiendo ahora esta política exterior que el presidente de la República lidera y para la cual vamos a trabajar en permanente articulación con todas las entidades del gobierno nacional, pero también con el sector privado. Y ante esto también se conoció el día de ayer que la agencia Standard & Poor's redujo la calificación de la deuda a Colombia. Continuamos. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa aseguró que las vacunas contra el COVID-19 aprobadas hasta la fecha son eficaces contra todas las variantes. Sin embargo, instó a mantener la prudencia sobre la evolución de esta pandemia y aseguró que se trata de una amenaza persistente y con nuevas incertidumbres. También la OMS aseguró que el COVID-19 no permite aún reanudar de manera segura los viajes internacionales. Y es que varios países de América Latina encabezan la lista de los que tienen más casos diarios de COVID-19 por millón de habitantes en los últimos 7 días. De los 15 países que tienen más de 300 por millón, casi la mitad son de América Latina. Uruguay, Argentina exhiben las cifras más altas en el mundo. Y Sudamérica, con 301 casos por millón de habitantes, es la región del planeta más afectada proporcionalmente. Veamos ahora entonces cómo están estos casos diarios por millón de habitantes. Lo encabeza Uruguay con 874 y luego viene Argentina con 618 casos por millón de habitantes. Le sigue Costa Rica con 474, Paraguay con 323, Colombia con 315 casos por millón de habitantes, Brasil con 304, Chile con 300. La fuente es de Our World in Data y los datos van hasta el 19 de mayo de este año. Y terminamos con una buena noticia para los fanáticos de la popular serie estadounidense Friends, que podrán disfrutar de la tan esperada reunión de los amigos neoyorquinos en la plataforma HBO Max. Ayer miércoles se estrenó el tráiler y dejó a ver muchos emocionados, pero tendrán que esperar hasta el 27 de mayo en Estados Unidos para poder disfrutar de este reencuentro. En el avance de casi 3 minutos de duración, los protagonistas conversan sobre lo que supuso el programa para las carreras de ellos, también repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas en el plató original de la serie. Hasta aquí el informativo, continúen con nosotros.